3, 2, 1. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy aquí no con un invitado, pero sino dos invitados. Y ya sabéis que cada semana hablo de lo emocionada que estoy para tener el invitado, no sé qué. Pues imagínate qué emocionada estoy de tener dos invitados. Uno quizás reconoces, que es Telmo Cillero, que ya ha salido en Radio Bite Size hace tiempo con, creo que fue el capítulo 27 o 28. Que si no lo has escuchado, puedes poner pausa ahora, ir a escuchar ese podcast y volver a este. Y también con Edu Garriga, que no ha salido nunca en Radio Bite Size, pero yo he salido en el podcast que tienen estos dos maravillosos chicos y quería hablar un poco con ellos sobre temas, bueno, sobre varios temas, pero primero voy a dejar que ellos se presenten a sí mismos y luego entramos un poquito en los temas que hemos decidido hablar para hoy. ¿Quién quiere empezar? Arranca, Telmo. Venga, pues nada, después de que me haya dado el paso Edu con esa voz tan relajada y melódica que trae hoy, simplemente decir que estoy encantado de estar una vez más aquí contigo, Gillian. La verdad es que la primera vez fue un verdadero gusto y espero que el tema de hoy les guste tanto a tus oyentes como cuando grabamos el de psicología deportiva. Y a ver qué es lo que va saliendo. La verdad es que no te voy a engañar, estoy muy emocionado de estar compartiendo hoy este rato contigo y con Edu. Bueno, pues yo tengo un par de cosas que decir. La primera es que he visto que has españolizado un poco la pronunciación de Radio Bite Size. Que ¿Ah, sí? has dicho radio, que es muy español, ¿no? Claro, pero yo siempre digo Radio Bite Bueno, Size. pero me gusta mucho cuando pones palabras en inglés y las pronuncias con tu acento californiano. Y la segunda que me ofende mucho más que tu acento español es que yo estuve en el podcast contigo, el capítulo 12. ¡Ay, es verdad! ¿Cierto? Yo he estado en el podcast antes que Telmo. Es verdad, Edu. ¿Cómo se menosprecia de esta manera? Sí. Es que claro, es que como salimos del confinamiento, pues todo lo que pasó en el confinamiento fue como un sueño. Espera, Entonces, como fue... Voy a romper una lanza en favor tuyo. Lo he tenido que buscar porque no me acuerdo. O sea, ¿sabes qué pasa en el confinamiento? Casi cada día había un podcast o una entrevista o vamos a hacer una llamada o lo que sea. Y cuando lo has dicho, yo he pensado, creo que yo estuve en el podcast de Gillian, ¿no? Porque pillaste a Kai, pillaste a Isone, me acuerdo, pillaste a Telmo. Sí, yo creo que estuve, ahora estoy confundiendo nuestro podcast o hicimos una llamada, yo qué sé, ya no me acordaba. Y lo he tenido que buscar mientras Telmo se presentaba y he visto, para mi sorpresa, que estoy nada menos que en el puesto 12. O sea, soy Real Life con Edu Garriga, COVID-19, las adaptaciones, tal. Aquí estaba... Es verdad. Y 5 de mayo. 5 de mayo. Y me contaste sobre el libro que hicisteis para San Jordi, ¿Correcto? de las historias de amor. Sí, me acuerdo muy bien. Lo que pasa es que, claro, cuando os pienso en el episodio que hice con Telmo, como es tan fresco mi memoria, pues, claro, perdóname, que ha sido el original. Es perfectamente normal, es lo que se conoce como efecto de recencia. Tiendes a acordarte más de las cosas que has vivido más cerca en el tiempo. Entonces Claro. es lo normal. Yo, de hecho, lo estaba pensando y digo, Edu va a decir algo seguro, porque yo ese podcast lo escuché muy a posteriori, pero dije, a ver qué historietas le contó Edu a Gillian, ¿no? Entonces era un poco Ya, necesario. es que, no te lo tengo en cuenta, Gillian, tranquilo. Vale, gracias. Bueno, entonces, entonces, ¿quién eres, Edu? Cuéntanos. Bueno, pues el mismo que en el capítulo 12. Yo soy Edu Garriga, soy head coach head coach de 77 Fit. Dirijo los 3 centros, la plataforma online de entrenamiento. Tenemos un canal de YouTube, bueno, tenemos toda una infraestructura, parte de ella online, parte de ella física, en Blanes y Lloret, enfocada mayormente a mejorar la calidad de vida de las personas que se adhieran y su salud y su felicidad.
Bueno, pues yo creo que estamos todos aquí en este mundo para hacer lo mismo, mejorar la felicidad de los demás Sí. de diferentes maneras. Uno de los temas que yo quería hablar hoy, que me parecía como vosotros sois gente que yo me fío mucho de vosotros en cuanto a que sois gente que piensa, y eso me gusta, porque la gente que piensa me cae muy bien. Y desafortunadamente ya sabemos que hay mucha gente en este mundo que quizás piensa, pero no tanto más allá. Y uno de los temas que a mí me sale mucho en lo que hago y también yo creo que está saliendo aún más que estamos conectados en las redes sociales, más que vemos lo que se dice que es el highlight reel de las redes y Ahora. me salió este tema un poco cuando estaba escuchando vuestro podcast sobre The Social Dilemma, que es que, si os voy a ser sincera, yo The Social Dilemma no lo he visto, porque yo sinceramente no miro series, no miro casi nada por Netflix nunca, porque prefiero leer ¿Vale? o escuchar. Entonces, un tema que me salió cuando estaba escuchando vuestro podcast es que, claro, las redes sociales nos están programando y influenciando de muchas maneras. Y yo lo veo mucho en lo que hago con el tema de la imagen corporal y también con el tema de lo que creemos que deberíamos hacer en cuanto a nuestra salud, nuestro bienestar y la alimentación. Entonces, quería obtener un punto de vista masculino sobre el tema de la imagen corporal, cómo lo veis también en vuestros centros de deporte, vuestros centros de CrossFit, y entender si os ha afectado de alguna manera. Entonces, quería abrir preguntando simplemente cómo habéis visto con esto, con la subida de las redes sociales y que todo el mundo se graba ahora, todo el mundo quiere verse en fotos y en vídeos, ¿cómo habéis visto o si habéis visto un cambio en cómo la gente se ve en cuanto a su imagen corporal y cómo comunica sobre eso? Pues sinceramente, yo por mi lado creo que gran parte del cambio que ha habido de la cohorte y por lo tanto generacional es que hasta hace relativamente poco, porque en los últimos 30 años hemos tenido un avance tecnológico increíble, ha sido el cambio de lo que representaba una foto y de lo que representa actual una foto. Porque, por ejemplo, hace 40 años nuestros padres se sacaban unas fotos para tenerlas ellos como recuerdo y ahora se ha convertido la foto en un instrumento para publicar y obtener unos consecuentes que suele estar muy ligado al estatus social. Cuantos más me gusta, parece como que mi relación conmigo mismo y con el resto de personas pues sufre un upgrade. Y después la dependencia obviamente de cada vez más factores externos que no tienen nada que ver con lo que tú pienses sobre ti mismo o no, sino que va evolucionando sobre lo que otras personas piensen sobre ti y en base a eso tú modelas pues todas esas figuras que se utilizan en la psicología moderna como la autoestima, ¿no? Que al final pues hay mucha gente que dice es que tengo la autoestima baja, ¿vale? Pero es que eso es un constructo abstracto que realmente no existe, es una explicación que los psicólogos utilizamos para explicar otra serie de procesos que tienen lugar dentro de nosotros como personas, pero el problema es cuando esos conceptos abstractos las personas empiezan a utilizarlo como si fuera algo concreto, de la misma manera que cuando una persona pues llega a alguno de nuestros centros y nos dice pues que se siente gorda. Pues gorda no es algo que sea concreto, concreto son una serie de medidas, una serie de distribuciones que se pueden evaluar para ver cuán saludable o no estás, pero no existe algo per se que sea que me siento de una manera, sino que es algo que tiene que evaluarse y el problema es que muchas veces no se concreta y por lo tanto no se puede buscar una solución. Estás diciendo que si no se puede medir, no se puede solucionar. No, 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 ni mucho menos. O sea, obviamente existe una serie de medidas que puedes tú Mm. empezar a trabajar para evaluar diferentes factores de tu Ah, vida. Por vale, ejemplo, en vale, este vale. caso, pues una persona a través de una medición de me gustas, pues puede extrapolar cuál es su estatus social, pero no deja de ser algo abstracto. Por ejemplo, lo que para mí 70 kilos de peso corporal puede significar A, para ti 70 kilos de peso corporal puede significar B, o 70 kilos para Edu puede significar C. Entonces es muy importante establecer qué es lo que acontece entre una medida concreta
y lo que termina siendo nuestra representación y nuestra idea respecto a esa medida concreta. Por eso hay mucha gente que se siente mal en situaciones en las cuales no debería de sentirse mal y hay personas que se sienten muy bien en situaciones que quizás podrían ser mejorables. Yo no creo, bueno, la verdad es que nosotros no somos nativos, pero prácticamente, ¿no?, de la tecnología y de las redes sociales. Así que no te puedo comparar cómo era un gimnasio en los años 70 con cómo lo es ahora. Prácticamente ya nacimos con estas tecnologías y tal. No sé si ha cambiado mucho, pero yo creo que el culto al cuerpo y el culto y el ser presumido no ha variado tanto por el hecho de que exista una plataforma como Instagram, por ejemplo. Para mí todo esto lo que es simplemente un altavoz o una especie de booster que lo que hace es aumentar la realidad que es tal cual es. Por ejemplo, si tú vives en un mundo en el que impactas a 100 personas, a lo mejor haya una que te critique de estas 100. Cuando das el salto a un lugar en el que impactarás a 100.000 personas, pues no sé, queda 100, 1000, no sé, me explico, ¿no? Habrá más o Sí, menos la sí, misma sí. proporción de gente que te critique. No sé, yo intento tirar hacia atrás. Digo, ¿qué había antes? Facebook, era lo mismo. ¿Qué había antes? Fotolog, era lo mismo. ¿Qué había antes? Incluso me acuerdo de una especie de proto red social que se llamaba directamente Second Life, en la que era online y tú pues montabas ahí tu pequeño, tu Vida vida virtual, paralela, sí. sí, 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 vida Sí. virtual alejada de la actual. No sé, no me da la sensación de que el hecho de que haya redes sociales haya variado mucho la naturaleza del ser humano. Simplemente pues la ha exponenciado, ¿no? Pero no creo que la haya variado. Bueno, yo lo veo, mientras tú estabas diciendo eso, yo estaba pensando que tienes mucha razón en el sentido de que, claro, siempre esta competición, digamos, o sea, claro, nosotros muchas veces nos valoramos en función de cómo comparamos con los demás, ¿no? O sea, no Yeah. existe unos métricos estándares, porque además somos gente con emociones, con sentimientos, y muchas veces la mejor manera para vernos reflejados es compararnos con la persona que está al lado. Pero lo que cambia ahora es que en vez de compararte o decir, oye, pues esto va bien para esta persona que es mi vecino, que vive al lado mío, ahora te estás comparando con una persona que quizás no tiene, o sea, en vez de tener 1 hora al día para trabajar, tiene 8 horas al día perdón, para entrenar, tiene 8 horas al día para entrenar. En vez de tener 3 hijos y tienes que cocinar algo diferente para todos sus hijos, pues esta persona tiene una persona que les cocina la comida perfecta. Entonces, nos estamos comparando con gente que realmente no es comparable con nosotros mismos. Entonces eso crea, yo creo que un complejo, igual que por ejemplo en el mundo de CrossFit, tú ves a alguien con un snatch de 100 kilos, pero es un tío que vive en Australia y no tienes un contexto para su Sí, vida. pero insisto, eso no es problema de Instagram. Instagram lo único que hace, hablaré de Instagram como paradigma Como de las cualquier redes red social. sociales, ¿no? Sí, Pero eso no es problema de Instagram. Instagram, insisto, lo que hace es potenciar eso, pero el problema es de base. ¿Por qué te comparas, no? El otro día un chico de mi box dice, cuando llegue a 115 de snatch, ya está, voy a estar feliz o voy a estar bien, o digo, ¿qué sucede a partir de los 115? ¿Qué pasa con los 116? Que te salen alas, empiezas a ver dragones, o sea, ¿qué sucede a partir de los 115? ¿No? Eso también establece un punto, un marco de referencia comparativo contra sí mismo o no. A lo mejor es que 115 es lo que levanta a tal persona y cree que es el mínimo deseable para llegar a no sé qué competición. Yo creo que Instagram no varía el planteamiento erróneo, simplemente, insisto, lo potencia. sí. Sí, Y efectivamente. entonces, en cuanto a lo que veis, digamos, en el mundo real, o sea, no hablando de las redes sociales,
claro, lo que nosotros consumimos en cuanto a la media, las redes, anuncios, tele, todo, pues claro, nos está afectando en nuestro día a día. Entonces, en ese caso de este chico que se está comparando con algo diciendo, es lo mismo que alguien que dice, cuando pierdo 5 kilos seré feliz. Y es como, ¿por qué son esos 5 kilos que te validan más como persona? ¿O qué es el cambio en tu vida que realmente vas a realizar cuando te quitan o cuando desaparecen los 5 kilos o cuando aparecen los 115 de Snatch? Mm. Y es allí que yo creo que para mujeres muchas veces lo que yo he visto, y creo que para hombres, yo creo que también pasa igual, pero hablamos de forma diferente. Como mujeres solemos hablar más sobre las emociones, solemos comunicar de una forma diferente y muchas veces asociamos el tema del cuerpo, el tema de logros con la apariencia, pues cambian cómo sentimos sobre nosotras mismas en cuanto a nuestras emociones. Y a mí me interesa entender, y quizás no podéis hablar de vuestra experiencia porque quizás no os pasa. Si, si cómo sentís sobre vosotros mismos o cómo habéis sentido sobre vosotros mismos está ligado con el tema del cuerpo o ciertos objetivos externos a realmente quién eres como persona. A ver, hay dos partes principales que yo creo que deberíamos de siempre tener en cuenta y que va muy ligado a lo que estaba ahora hablando Edu. Efectivamente, las redes sociales lo que hacen es potenciar la capacidad que tienes para acceder a vidas de otras personas, pero que aparte de las vidas de otras personas, lo que se publica está seleccionado para obtener ciertas respuestas que esa persona que publica quiere recibir. Entonces, siempre tendemos a poner aquello de lo que estamos orgullosos o aquello que supone un logro desde un marco objetivo de referencia. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente después no solo se trata de las características biológicas de una persona, de sus condiciones médicas, de su historia biográfica, de sus hábitos de alimentación, sino que, y esto lo ves tú muchas veces con tus clientes, Gillian, que son las creencias. Es decir, toda esa serie de mitos o ideas que tiene una persona sobre sí mismo, la actitud que tiene hacia sí mismo e incluso la actitud de las familias de origen o de aquellas personas que son sus iguales, sus peers, ¿no? Pues si tú vas a un centro deportivo donde todo gira alrededor de la obtención del cuerpo más delgado posible o más fibroso posible o más grande posible, eso lo que te va a provocar es que dentro de tus creencias es que valores tu persona en función de la obtención de esos estándares que se han establecido dentro del centro al que tú acudes. Por eso yo creo que son perspectivas muy sanas las que se pueden observar, por ejemplo, en 77, que es la inclinación por parte de los entrenadores para indicar el disfrute del proceso y cómo van evolucionando en vez de obtener algo concreto que puede ser que llegue o que no llegue, pero que aparte tu vida no termina ni vuelve a empezar cuando llegas a ese punto, sino que cuando llegues a los 115 de arrancada sigues siendo la misma persona, solo que has conseguido hacer 115 de arrancada en vez de 114. Pero no hay de repente un punto de inflexión en el cual tu vida realmente cambie, por lo tanto pases a ser mejor o peor persona o que puedas evaluarte a ti mismo de una manera diferente. No, puedes disfrutar de esos 115 de arrancada, pero no puedes orientar tu vida que dentro de los 115 de arrancada ya está todo hecho. En general, la batalla del peso, ya sea para subirlo o para bajarlo, es una batalla que tienes perdida porque siempre hay 1 kilo más que levantar o siempre hay 1 kilo más que perder, ¿no? O que ganar. Es una batalla que vas a perder. Lo único que tiene para mí cierto sentido es que esos kilos, ya sean de masa corporal o ya sean puestos en un objeto, te permitan lograr algo, pero de forma inequívoca. Por ejemplo, si levanto esta barra con 150, gano la competición. Bueno, esto sería celebrable porque realmente esa barra desbloquea un logro. O tengo que perder 500 gramos de hoy a mañana por la mañana porque si no, no entro en la categoría. Eso sería una pérdida de peso que desbloquearía un logro.
pero de otra manera plantear los objetivos en base numérica a un peso que debes ganar, perder o levantar, francamente, para mí es la receta del fracaso. Bueno, y yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero eso no quita el hecho de que yo creo que muchos de nosotros, y de hecho, por ejemplo, cuando yo estaba compitiendo en halterofilia, estaba básicamente obsesionada con pesarme 3 veces al día simplemente para ver el cambio del peso, simplemente porque para mí, si yo podía, por ejemplo, yo me acuerdo que yo hice pocas competiciones y sinceramente no era muy buena haciéndolo, y empecé a competir en halterofilia porque me encantaba la parte del entrenamiento, me encantaba el compañerismo, pero acabó en ser una obsesión por ver si podía llegar a la competición sin tener que hacer demasiada dieta porque ya me estaba manteniendo en un peso más bajo. Entonces, claro, mi valor como halterófila acabó estando casi más ligada con cuánto pesaba yo que con que cuánto podría levantar de kilos en la barra. Claro. Y eso es una cosa que hablando también con Joshua Fernández, que eso fue el capítulo del podcast número 30, puede ser, o 20, no me acuerdo, tendréis que buscar, lo pondré en las notas. Y hablando con él, que claro, una de las razones porque él dejó de competir y también otra razón porque ahora tomó básicamente un descanso es que él estuvo un año sin tocar una barra de hierro. Y claro, fue por una parte el tema del entrenamiento, el tema de la presión, pero también comentó conmigo que el tema del peso y del complejo que surgió con la comida a raíz de siempre tener que estar entrando en cierto peso para competir, pues a él le afectó bastante, le afectó hasta el punto que, claro, tiene una lista de alimentos en la cabeza que es como, esto es bueno, esto es malo. Esto lo puedo comer, esto no lo puedo comer. Y acaba siendo que, claro, estos kilos de más o estos kilos de menos acaba siendo una manera de validarnos, aunque por razonamiento sabemos que no lo es. Bueno, obviamente hay diferencias individuales. Al final, los factores psicológicos de cada persona, el cómo ciertas vivencias nos pueden generar ansiedad o estrés o sentimientos negativos, pues al final también depende de la persona y sobre todo del tiempo de exposición que tenga. No es lo mismo, a lo mejor algo que tengas que bajar, pues yo ahora decido dentro de 3 meses presentarme a una competición de lucha, por decir el deporte que yo creo que me viene más duro que pueda haber en relación a las categorías de peso sin ningún género de duda, y a lo mejor pues digo, vale, en 3 meses pues voy a bajar 10 kilos y puede ser algo terrible, pero solo lo voy a hacer una vez y no voy a hacerlo nunca más. Pero sin embargo, muchas veces lo que sucede con gente que tiene una amplia trayectoria competitiva es que constantemente están adaptándose a categorías de peso que pueden ser no muy naturales para su morfología corporal y que obviamente están continuamente subiendo y bajando peso. Una cosa que quería decir sobre esto es que, claro, tú lo estás hablando desde el punto de vista deportivo y lo que yo he visto con mucha gente, y hombres y mujeres también, que eso acaba siendo no por realizar alguna actividad deportiva, pero eso acaba siendo su vida. O sea, acaba siendo su vida de que, vale, pues yo voy a bajar a ser una talla 38, ¿vale? Ahora que soy una talla 38, pues voy a bajar a ver si puedo ser una talla 36. Entonces, su valor como persona acaba ligado con ese número, que claro, cuando tú estás compitiendo en una actividad que requiere cierto peso, pues es otra cosa, pero yo creo que los dos muchas veces se disfrazan como objetivos no útiles, pero objetivos por X razón cuando realmente es por Y razón. Bueno, ahí está la descripción subjetiva al final de la imagen corporal de cada uno. Una de las pruebas que más se utiliza en temas de trastornos de la conducta alimentaria es tan sencillo como, entre otras cuestiones, el test de las siluetas, que básicamente con dibujos incluidos una persona tiene que marcarse. Bueno, para que os hagáis una idea, son diferentes siluetas, obviamente de más delgadas a más gruesas, ¿no? Y la persona tiene que indicar, por un lado, cómo se ve a sí misma y otra cuál es su silueta ideal. Y muchas veces acontece no solo lo esperable, que cualquier persona que nos escuche se imaginará que es que esa figura de sí misma pues esté
alejada de lo que realmente tú ves delante. Es que muchas veces incluso sucede que la persona marca una silueta ideal que tú miras para arriba y es casi la misma que estás viendo. Entonces, muchas veces sucede que la imagen corporal que tenemos de nosotros mismos puede estar distorsionada y no ser un reflejo adecuado ni siquiera ni de cómo nos vemos actualmente, ni de realmente cuál es nuestra figura ideal. Porque estoy marcando como figura ideal una que se parece mucho más a la que he marcado como la que me veo a mí misma. No sé si me lo he explicado bien. Sí, sí, Sí. sí, como dismorfia corporal, ¿no? Efectivamente, sí, podría ser. Sí, y dentro de los centros, cuando vosotros estáis trabajando con grupos que me imagino, claro, tenéis dentro de los centros, y yo sé que sobre todo en 77 Feet, en Art Arboros no conozco muy bien la gente que tenéis ahí, pero en 77 Feet tenéis como un grupo de atletas que son atletas que tienen un nivel bastante alto dentro del entorno español. Y luego tenéis una cantidad muy grande de gente que es gente que su trabajo, o sea, vienen a CrossFit o vienen a entrenar porque lo que tú dices, para mejorar su felicidad. Entonces, ¿ves una diferencia entre quizás cómo se habla sobre los cuerpos o los objetivos dentro de esos dos diferentes entornos? Voy a... Iba a decir, voy a estornudar. A ver, gracias. A ver, generalmente no es una conversación que en 7 años haya tenido mucho, la verdad. Y la he tenido casi siempre con mujeres. Y digo casi siempre para curarme en salud, porque solo me vienen mujeres a la cabeza, pero no quiero decir siempre porque tal vez haya habido algún hombre también, pero seguramente haya habido algún hombre, pero solo me vienen mujeres a la cabeza. Y muy pocas veces con gente que realmente quiere competir. Sí he encontrado ciertas contradicciones en gente que quería competir, mujeres que querían competir sin pagar el precio de su cambio físico inevitable si querían competir, ¿no? Que es que las piernas se les iban a poner grandes, los hombros se les iban a poner grandes y les iban seguramente a salir abdominales, aunque eso no les molestaba sobre todo lo segundo y lo primero. Y no querían pagar el precio que supone tener que competir, porque al final tu cuerpo se va a adaptar a los estímulos que le des. Si tú empiezas a andar descalzo, pues vas a pasar primero por una etapa de lesión y luego por una etapa de adaptación en la que la suela de tu pie pues, se convertirá dura porque se va a tener que adaptar al estímulo que tú le das. Y está más que demostrado de forma empírica por sujeto tras sujeto que el físico del crossfitter pues es el que vemos. Si no, no serían así, ¿no? Esta es la adaptación y la gente que genera esta adaptación es la que llega a la élite. Y hay muchas mujeres, sobre todo, es que insisto, no recuerdo hombres que me han comentado esto, no quieren pagar el precio, o sea, quiero competir, sí, pero quiero seguir estando mona, ¿no? Quiero seguir estando delgadita. Y eso es algo que es improbable, porque si pones la cantidad de horas que tienes que poner, lo más probable es que tu cuerpo tenga que adaptarse a ese trabajo y lo que va a hacer es cambiar para adaptarse, ¿no? En cuanto a clases, la conversación es un tanto distinta y el trato es un tanto distinto también. No puedo tratar de la misma forma a una persona que paga una cuota de 2 o 3 días para entrenar y ser feliz que una persona que entrena 3 horas al día para competir. Soy mucho más sincero y riguroso con la persona que quiere competir y mucho más delicado con la persona que no quiere competir. Pero muchas veces la persona que no quiere competir incurre en errores semánticos o de autojustificación, como por ejemplo el típico que dice, también en mujeres sobre todo, que dice que se le están poniendo las piernas muy grandes porque hace CrossFit. Y el problema no es ese, el problema es que come mucho y bebe mucho. Y lo que pasa es que está generando una masa muscular, lo cual es cierto, que está envolviendo de demasiada grasa y demasiado líquido. Y eso lo que hace es aumentar el volumen y de vistas para afuera parece que tienes la pierna, tienes la pierna muy, muy grande, pero no es un grande como el de Elena, es un grande pues distinto, ¿no? Claro, a esa persona
esa conversación no la puedes atacar de la misma manera a la que atacarías si fuera una persona que quiere competir, que necesita toparse Claro, muchas es que veces los con la objetivos cruda son realidad. diferentes. Correcto, y el tratamiento es muy diferente y la vida te va a golpear muy diferente. Si quieres competir en CrossFit, tienes que, sobre todo, aprender a perder, porque solo gana una persona de 40 o 50. Y la primera es esta. Estás gordo, estás delgado, tienes que subir más kilos, lo que sea. Esta es la primera verdad. Pero si es una persona que hace clases, pues, claro, ¿cómo le dices que su problema no es que está generando demasiado músculo, sino que no está quitándose esa capa superficial de grasa que está haciendo aumentar el volumen de su pierna de forma, aparte, poco estética? Bueno, es una conversación complicada porque, insisto, entran en juego pues cuestiones semánticas, ¿no? De que muchas trampas que utilizamos en el lenguaje, como por ejemplo, estoy hinchado o estoy hinchada, como si fuéramos globos que se pudieran hinchar. Generalmente no estás hinchado, te has engordado, ¿sabes? No pasa nada, admitámoslo, ¿no? O, bueno, este tipo de trampas, ¿no? En el lenguaje que utilizamos para no afrontar ciertas realidades. Bueno, en cualquier caso, son dos conversaciones muy distintas, la que mantienes con una persona que quiere competir y la que mantienes con una persona que no quiere competir. Bueno, pero yo creo que la gran diferencia ahí, que es importante recordar o entender que, claro, para una persona que quiere competir en su deporte, que sea CrossFit, cualquier cosa, el cuerpo no es el fin, es como parte del medio. Y en Claro, cambio, total. mucha gente que viene a entrenar o va, no sé, cualquier cosa, clase de yoga, clase de CrossFit, clase de spinning, pues claro, el cuerpo, el cambio del cuerpo muchas veces es el fin. Pero claro, si tenemos el cuerpo como el fin, cuando no conseguimos los cambios en el cuerpo que queremos encontrar, pues vamos a estar desilusionados, y el problema que yo veo es que luego tenemos este reflejo de las redes sociales diciendo a esa persona, mira, estas personas lo han conseguido haciendo lo mismo que tú, que no es verdad, porque no tenemos las circunstancias de esa persona que ves en la foto. Pero claro, tú, poniéndome como ejemplo, ¿vale? Yo voy a una clase de entrenamiento ahí en 77 Feet y he Cuando visto quieras. a... Vale, pues mira, voy y llevo la perra. Pues, y claro, yo voy y digo, pues yo estoy yendo allí porque yo quiero que mi cuerpo se ve como el cuerpo de Isone, por ejemplo. Que Isone tiene una constitución totalmente diferente que yo. Ella también estuvo entrenando. Bueno, hablando de Isone, la gente que estáis escuchando este podcast, ella también estuvo en el podcast número 11, 10 o 11, creo que fue. Te lo miro Em, porque tengo abierto tu podcast. No, el 11 fue un tal Jair, yogi cocinero. El 12 fui yo. El 10 fue Irene Piqué. vale. El 13 fue Fútbol Club Barcelona Rugby, COI, no sé qué. No. Ah, mira, aquí, la 15. Vale, pues La mira, en el 15 para quien capítulo quiera. 15 puedes escuchar sobre Isone. Entonces, claro, yo creo que allí es una cosa que antes, quizás antes de tener tanta información disponible a través de redes, de Netflix, de cualquier cosa, pues claro, yo entraba en un centro de entrenamiento y quizás fue la primera vez que había visto a una chica que tenía músculo, porque no era algo que se veía mucho por la calle, y sobre todo aquí en España, que yo tengo que decir que en los últimos 6 años que llevo aquí en Barcelona, el concepto de lo que es el cuerpo de una mujer, yo creo que ha cambiado bastante. Sin duda. Y también creo que para los hombres igual, porque yo cuando estaba dando muchas clases de CrossFit me venía muchos hombres diciendo, es que claro, yo quiero adelgazar, pero no quiero ponerme muy fuerte. O sea, yo creo que lo solemos asociar más con las mujeres, pero los hombres también. Pero el problema es que ahora entramos y tenemos esas expectativas de nosotros mismos de lo que puede pasar. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Cómo podemos explicar a la gente, mira, esto es lo que tú estás viendo en tu entorno, pero, o sea, no lo puedes aplicar simplemente así a ti mismo? A ver, es que aquí al final es lo de siempre. Hay dos cosas
que tenemos que tener en cuenta y que una es un microcontexto y otro es un macrocontexto. Una persona que viene, lo que decía antes Edu, no es lo mismo una persona y la influencia que tiene por parte del centro a una persona que viene 2 o 3 horas a la semana, viene, entrena y se va, que una persona que entrena 3 veces al día porque ya es solo por tema de exposición y por lo tanto la relación que se establece de interacción entre lo que puede ser las figuras del entrenador o el equipo técnico en general y lo que es esa persona. Entonces, la influencia que tienes tú sobre unas u otras personas son diferentes. Yo creo que siempre es importante adaptar el lenguaje al lenguaje de la persona que tienes delante y preguntar, sobre todo preguntar. ¿Por qué? Porque muchas veces existe el desconocimiento de cómo funciona el cuerpo y de cómo tiene después todas las decisiones que tomamos a lo largo del día, cómo nos afectan a la hora también de entrenar, porque nosotros lo damos por hecho porque somos profesionales del sector, pero hay mucha gente que su conocimiento llega hasta un punto limitado y que no llega más allá. Entonces, nosotros tenemos que dar esa información. El otro día sucedía que estaba hablando en el vestuario con 2 de los usuarios de Artauros y estábamos hablando de los English Breakfast, ¿no? Y que decía, joder, es que eso es súper calórico, es que eso es una pasada. Claro, es súper calórico si después vas 8 horas de trabajar, después en vez de ir a entrenar, vas y sales y tomas unas cervezas con tus amigos y después te vas a casa, te sientas delante de la televisión y te vas a dormir. Entonces es hipercalórico porque obviamente el consumo que has tenido a lo largo del día no se corresponde con la ingesta de ese English breakfast. Pero es que un English breakfast, si después vas 10 horas a trabajar a la mina, ya no es una comida hipercalórica, es una comida que va acorde con los requerimientos de gasto energético que vas a tener por tu labor. Y eso muchas veces parece mentira, pero aún a día de hoy es difícil de entender. Igual que las conversaciones clásicas suele ser, pues como enfocabais vosotros antes, no, es que se me está poniendo la pierna más gorda, no, es que yo creo que me está saliendo mucho músculo, que son comentarios que muchas veces obtenemos más de la población femenina porque suele haber una preocupación que los hombres no tenemos, porque ojalá todos los hombres, ¿verdad? En líneas generales lo que quieren es que se le salgan los abdominales, que le crezcan los brazos, que le crezcan las piernas, o sea, eso sigue existiendo aún a día de hoy. Pero a una chica eso le preocupa más. Y sin embargo, muchas veces hay que explicar, oye, mira, es que comprendo tu preocupación y me encantaría orientarte, vamos a ver cómo lo podemos abordar, sobre todo porque las chicas no tendéis de base esos, obviamente hay diferencias interindividuales, pero no tenéis de base esos niveles hormonales de testosterona que tenemos los hombres y ya a los hombres nos cuesta mucho, incluso entrenando X tiempo o X intensidad a lo largo del día, de obtener estos resultados que tú me estás comentando. Entonces vamos a ver qué otros factores puede haber que estén influenciando. Si quieres un día nos sentamos y reservamos 15 minutitos y vemos que me cuentes un poco pues cómo es tu día a día, qué tipo de cosas comes, etcétera, porque muchas veces la propia persona te va a contar y te va a dotar de cierta información que obviamente termina por anular su enunciado previo. Una cosa que me surgió a la mente que mientras estabas hablando, que es algo muy curioso porque los hombres y las mujeres yo creo que venimos de una base diferente, porque las mujeres de pequeñas siempre estamos premiados o se habla de nosotras por nuestra apariencia y los hombres se habla de los hombres muchas veces no por la apariencia, sino de lo que son capaces de hacer. Por ejemplo, ay, pues es una niña muy guapa o, ay, pero es un niño muy listo, ¿sabes? Entonces, claro, ya de base, la gente que entra en vuestros centros, siendo hombre o siendo mujer, tienen expectativas muy diferentes de quién quieren ser en la vida o cómo quieren que se valoren, simplemente en función de cómo la sociedad ha hablado siempre sobre ellos. Entonces, no sé si eso también, bueno, desde tu punto de vista psicológico o Edo, tú también tienes un punto de vista psicológico muy importante. Gracias. Que cómo lo veis, quizás desde el punto de vista vuestro, porque claro,
para mí, por ejemplo, de pequeña, como yo era una niña un poco gordita, pues que claro, también era una niña muy lista, pero yo me identificaba más cuando yo pienso en cómo era hace años, no me identifico tanto como, bueno, es que yo era muy lista, que sigo siendo lista, pero yo me identifico como, no, era muy gordita. Y no sé si para hombres es lo mismo. Y yo creo que no puede ser porque se habla de los hombres de forma muy diferente. Mira, el otro día me vi, no sé cómo, inmerso en una conversación algo parecida a esta sobre la depilación y el machismo. Y todo este tipo de diálogos que giran o empiezan con la sociedad, a mí me dan un poco de pereza y me dan un poco de vertigen, porque es que la sociedad esto, es que la sociedad lo otro. No creo que haya un statement menos preciso y menos riguroso que empezar una frase con la sociedad, ¿no? E intenté, pues, de la manera en que pude, hacerles ver que yo formo parte de la sociedad y a mí no me importa que una mujer no vaya depilada, por ejemplo, en ese caso, y no hubo manera de mutar de ninguna de su punto de vista, ¿no? Me da la sensación que empezar las frases con la sociedad o empezar las frases con la gente es una manera de poner la responsabilidad en otro sitio y no asumir que la responsabilidad de esa cuestión es tuya, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, lo vi muy claro cuando en el confinamiento nosotros estábamos, ojo, estábamos ofreciendo por 40 euros al mes una programación personalizada con el material de tu casa. No era videollamada cada día porque eso sería impagable, pero tenías un coach que te programaba entrenos a diario si querías con el material que tú tenías a tu casa. Y una persona me dijo que era caro 40 euros, ¿vale? Y no me dijo creo que es caro, me dijo es que la gente dice que es caro. Y yo ahí pensé, no, lo que no tienes es cojones de decirme que crees que es caro y dices que la gente cree que es cara, ¿no? Un poco me sucede lo mismo con el concepto sociedad. Así que yo por mi parte no puedo validar la opción de que la sociedad dice que los niños son listos y las niñas gordas, porque, mira, sin ir más lejos, yo creo que también soy listo y también fui gordo y recuerdo mucho más que me dijeran que era gordo que no listo. O sea que, y vivo en la misma sociedad que tú. No, ese tipo de discursos a mí no me acaban de encajar. No sé, Telmo, cómo opina al respecto. Yo la verdad es que soy de la misma opinión que Edu, que muchas veces suele pasar que que estamos, parece mentira, parece como si estuviese todo programado, pero no, en este caso es exactamente lo mismo. A mí el tipo de análisis social que siempre empieza con eso es que la sociedad también me gusta ir con mucho cuidado, sobre todo porque en los últimos años ha habido un movimiento muy dictado por el posmodernismo y la política identitaria, que al final te metes en un vergel peligroso. Obviamente y está claro, y los ejemplos están allí, que desde los inicios de la humanidad, el papel de la mujer y del hombre dentro de la sociedad ha sido diferente. El canon para evaluarnos dentro de cada sociedad, ojo, porque dentro de un mismo momento temporal, la evaluación de un sexo o del otro es completamente diferente en función de tu situación geográfica, política, religiosa y social. Y obviamente desde la Grecia clásica, en la cual una mujer su único papel era básicamente estar en casa, cuidar de la familia y de ocuparse de la hacienda y de la gestión de la economía familiar. De hecho, existía como curiosidad el griego clásico, generalmente que se hablaba por el sexo femenino, era más arcaico que el que se hablaba por la parte masculina, porque la vida del hombre sucedía en sociedad y el de la mujer sucedía dentro de casa. Entonces, lo que solía pasar es que una vez una mujer se casaba,
el lenguaje seguía evolucionando como puede evolucionar ahora que nosotros no hablamos como hablan personas que tienen 10 años menos que nosotros, pero las mujeres seguían hablando con ese lenguaje más arcaico, ¿no? Como curiosidad. Pero obviamente la situación ha ido evolucionando y el papel de los hombres y de las mujeres ha ido evolucionando y hay ciertas cosas que quedan, seguirán quedando y en el futuro se seguirá buscando la igualdad entre ambos. Pero efectivamente yo siempre he visto, y eso al final se puede excusar de manera muy rápida, como que somos hombres y es nuestra manera de verlo, entonces te lleva rápidamente a un agujero de conejo en el cual no tienes manera de escaparte de ninguna manera más o menos honorable, ¿no? Pero a todo mis recuerdos es tanto a unos como a otros el tipo de descripciones que se utilizaba, pues como decía Edu, si había un niño gordito que no era listo, generalmente yo creo que existe esa tendencia por parte del género humano, lamentablemente, de resaltar lo que se evalúa como negativo que a evaluar aquello que es positivo, ¿no? Entonces, si estás un poco gordito, pues eres gordo por muy inteligente que seas, o si eres gordita, pues tienden a decirte que eres gordita en vez de inteligente por muy inteligente que seas. Yo creo que eso tiene más que ver en este caso por la naturaleza del ser humano para resaltar lo negativo de lo ajeno, que más por unas diferencias que existan, en este caso concreto, de evaluación de uno por ser mujer o por ser hombre. Pues agradezco mucho esas opiniones porque yo sinceramente, si os voy a ser muy sincera, me frustra un poco escuchar eso. Porque me frustra un poco porque, por un lado, claro, yo em, siento personalmente que la apariencia de la mujer ha sido o es demasiado valorada y no tanto quizás la inteligencia o la perseverancia o cualquier otro atributo. Entonces, claro, al escucharos decir eso, es como yo por un lado quiero escuchar, no, es que es verdad que de las mujeres se valora demasiado el físico y no tanto lo otro, pero también tengo que reconocer que tenéis mucha razón, que eso de decir la sociedad, pues está quitando la responsabilidad, uno de cada como micro, como subcultura, que por ejemplo yo puedo hablar de mi experiencia dentro del mundo de CrossFit, cuando yo siento que es difícil entrar en el gimnasio sin que alguien comente sobre mi físico. Y claro, como yo soy mujer, esa es mi experiencia. Yo no puedo necesariamente hablar de la experiencia de cómo es hombre entrar en un gimnasio de CrossFit si alguien comenta sobre su cuerpo. No, yo no puedo contar la cantidad de veces que a mí me han preguntado cuánto peso y claro, yo como siendo mujer lo tomo siempre desde esa perspectiva de que, de que casi como un ataque de que si digo un número que a mí me parece demasiado alto, pues que no está bien. Entonces ahora, después de escucharos a vosotros, me surge la duda de que cuánto de esto que yo tengo en la mente me ha salido por mis sesgos personales y cuánto es algo que es una realidad. Si nos acogemos a según qué corriente de la, no sé si psicología, podría decir psicología porque Telmo va a sacar el cuchillo, pero según qué rango de pensamiento, te puedo decir que ninguno, que todo lo que tú percibes lo construyes tú en base a tus sesgos, que podría ser perfectamente capaz de detectar otro tipo de cosas si así lo quisieras. No sé si Telmo va a estar de acuerdo conmigo esta vez o va a querer añadir algo, ¿no? Pero a mí me da la sensación que muchas veces ponemos mucho esfuerzo en ver lo que queremos ver porque así nos sirve o así nos ayuda. Sí. Y ahora ya no hablo de comentarios ni de aceptaciones ni de nada, es simplemente una cuestión sobre la que llevo tiempo leyendo y constantemente aquí también hay un sesgo de confirmación en el que como constantemente estoy releyendo cosas en las que dice esto, pues cada vez me convenzo más a mí mismo de que uno un poco construye la realidad que quiere observar, así que mi respuesta es todo. De hecho, a mí
yo he perdido la cuenta del número de veces que me han preguntado cuánto peso. Mira, y jamás ha significado claro. nada absolutamente ni negativo ni positivo para mí, porque para mí no tiene atribución. Y sin Estaba embargo, hablando lento, perdona, Telmo, estaba hablando lento porque quería acordarme, quería pensar algún ejemplo, pero sabía que había uno muy reciente y no me venía, y ya me ha venido. Voy a explicároslo, ¿vale? Yo bueno, con 15, 16 años, ya sabéis, orbitaba mucho el mundo del rock y lo estuve orbitando hasta los 20 y tantos, pero sobre todo con 15 y 16, pues un momento en el que las amistades no están muy bien definidas, me rodeaba de mucha gente que fumaba porros, ¿vale? Y en aquel momento hachís. Marihuana no estaba todavía tan de moda como ahora. Y yo me acuerdo que ellos veían secretas en todas partes. Estábamos en la playa, estábamos en el parque, estábamos en el paseo de Mar de Blanes, miraban a un tío caminando por ahí y decían, esta es secreta. ¿Ves qué? Y esta es secreta. Y yo miraba al tío y pensaba, no lo sé, ¿cómo lo detectáis que es secreta? Pero yo no fumaba, ni me drogaba, ni nada. ¿Cómo lo ven, no? Pero espérate, que esta semana me ha sucedido una cosa igual y no he podido evitar pensar en mis colegas cuando tenían 15 o 16 años. Bueno, con el tema COVID tal, cierre de bares en Cataluña, Telmo, no sé si estás al día, no cierre de gimnasios ni medidas extraordinarias para gimnasios. Bueno, sábado, el día después de que implementaran estas medidas, la policía llamó al Vox diciendo que habían recibido una queja de que había mucha gente sin mascarilla, tal. Bueno, la mascarilla aquí no es obligatoria, estás haciendo deporte, realmente tenemos unas medidas, tal, pero bueno, yo entiendo que puede pasar un coche por ahí, ver un tanto barullo, ¿no? La clase que entra con la clase que sale y hacer una llamada, o a lo mejor alguien muy caliente porque le han cerrado el bar, ver que nosotros estamos abiertos y llamar con la calentura a la policía. También la policía nos llamó a nosotros diciendo que tampoco pueden hacer nada, simplemente avisarnos, por favor, haced lo mejor posible porque la situación está así, la gente está caliente, etcétera. Perfecto. Pues te puedes creer que desde sábado hasta hoy, que ya es viernes, casi una semana, no paro de ver la policía pasando por delante del box, que era algo que seguramente sucedía ya antes, ¿no? Pero ahora es en plan, hostia, nos están controlando, porque, bueno, mi mindset ahora mismo es el de querer ver que la policía nos está controlando constantemente, ¿no? Simplemente es un ejemplo muy casual, pero creo que muy certero, mucho más que si nos ponemos trascendentales, de que vemos lo que queremos ver y punto. Y ahora mismo yo no paro de ver policías en todas partes. Y veo policías y veo que pasan más lento por delante del box porque nos están controlando. Es así. Son cosas que queremos ver, pero al mismo tiempo realmente no queremos que nuestra atención se centre en eso, Sí. porque no nos reporta nada positivo. Y exactamente lo que decía antes que por cierto, me hizo mucha gracia lo de 15, 16 años orbitando en el mundo del rock y los secretas, porque por un momento me llegó, estaba teniendo un déjà vu con nuestro último podcast, en el cual, si no lo has escuchado aún, Gillian, la verdad es que está genial. Y la historia de los secretas la lleva a un punto más allá, entonces siempre merece la pena las historietas de Edu. Y era justo eso lo que decía, que al final es como le atribuimos nosotros significados y para nosotros significa algo. Por ejemplo, a mí en estos últimos 6 años mi cuerpo ha cambiado muchísimo, mi nivel de atleticismo ha cambiado muchísimo y por lo tanto mi percepción en relación a mi peso podría haberse modificado muchísimo de una manera completamente dando giros de 180 y sin embargo para mí, como el peso nunca ha tenido ningún tipo de significado, tampoco lo ha tenido las preguntas en ningún momento y tampoco le he dotado de atribuciones negativas y positivas. Y al final podríamos irnos a esa idea de la filosofía cínica, en la cual significa un cínico es un observador, ¿no? Que es básicamente que la suspensión del juicio, el suspender cualquier tipo de evaluación de nuestro entorno, de nuestra vida, etcétera, pues nos lleva a un nivel de tranquilidad. De hecho, existe la anécdota de Pirrón, uno de de la escuela pirrónica cínica, que el tío básicamente tenía... Es que me encanta que Edu lo está disfrutando. Él básicamente había suspendido su juicio hasta tal punto que todos sus amigos tenían que estar todo el día pendiente de él porque él era capaz
de estar caminando tranquilamente y se acercaba a un barranco y si nadie lo detenía se caía, ¿no? O sea, No juzgaba el barranco, ¿no? No juzgaba eso, el no barranco. juzgaba el barranco, efectivamente. O sea, ese nivel de suspensión de juicio y que ahí estaba, pues la felicidad. Eso es un Básicamente la poco suspensión de Pero juicio. un ¿cómo se mito, puede? ¿no? ¿O es real? Esto es real, esto es una ¿Sí? anécdota reflejada en los textos clásicos, en la cual pues Pirrón hacía ese tipito de Entonces, cosas. ¿cómo suspendemos nuestro juicio tanto? Porque, bueno, y tenía una pregunta, de hecho, para los dos, y Tanto yo mejor creo que no, ¿eh? que la respuesta, ¿qué? Que tanto Que hasta el tanto punto de no mejor que no. juzgar, de Ya, no ya. juzgar un ¿cómo es? Un Me sale barranco. barranco, coño. Yo creo que la respuesta de esta pregunta para los dos va a ser diferente, pero por ejemplo, Telmo, en tu casa había algo de conversación sobre los cuerpos o sobre qué tipo de cuerpo era aceptable o que no, o que veían gente en las teles y decía, esta persona es delgada, esta persona es gorda, o deberías comer de esta manera o no. O sea, ¿había alguna conversación de esa manera de lo que estaba bien y lo que no estaba bien en tu casa? Mira, mi respuesta va a ser mi respuesta favorita en el mundo, que es no lo sé. ¿Y por qué digo no lo sé? Porque puedo decirte que no, que es el recuerdo que yo tengo de que no Ujú, se hacían estos comentarios, o si se hacían de manera muy puntual, pero una cosa es lo que yo recuerdo y que ha causado una impronta en mi memoria y otra cosa es lo que se hacía o no. ujú, Entonces, eso puede ser muy diferente, porque para otra persona, a lo mejor si Telmo Cillero hubiese sido un poquito diferente, a lo mejor ahora te estaría diciendo, uff, todos los días, pero a lo mejor también sería una persona que estoy muy preocupado con mi peso o que evalúo mucho el físico de otras personas. ujú. Es decir, sería un mundo alternativo. Yo mi recuerdo es que no, o si hiciese mucho el esfuerzo, a lo mejor algún comentario, porque yo creo que es imposible establecer en términos absolutos que nunca hubiese un comentario sobre alguien de la televisión o cualquier cosa, pero para mí no era un tipo de discurso mayoritario y ni relevante Ujú. a lo largo de mi desarrollo como persona. No sé, Edu. Es un debate, es que es una cuestión. Yo sí tengo recuerdos de mi padre haciendo referencia a mi peso, pero es que es un debate curioso porque, o complejo, mejor dicho, porque a priori podría parecer que es una especie de trauma para el niño, que no digo que no lo sea, pero a la vez tampoco es correcto en términos de salud tener sobrepeso. O sea, que hasta qué punto puedes balancear la educación correcta de un niño psicológica con la educación correcta de un niño física, porque ambas cosas están mal, ¿no? No creo que sea correcto tampoco dejar que un niño coma lo que le da la gana hasta que se engorde lo que le dé la gana, porque puede padecer un poco el síndrome que yo llamo el síndrome del labrador, que es que no pararán de comer hasta que mueran, ¿sabes? Pues Aquí, yo creo que estoy de acuerdo contigo con que es importante educar a los niños de elegir nutrición y no antinutrición, digamos, pero por el otro lado, o sea, casi esperaba esa respuesta de tu parte, porque yo creo que tú tienes muy delineado, muy marcado lo que está bien o lo que crees que está bien en la nutrición y lo que no está bien en la nutrición, ¿verdad? Entonces, y eso yo creo que para los niños, que si tú les guías a través de un ejemplo, los niños van a empezar a hacer elecciones correctas. Y yo creo que los niños, y han hecho varios estudios sobre esto, que han comprobado que los niños comen de forma intuitiva, que cuando dejan de comer de forma intuitiva es porque lo han aprendido de mierda, y casi iba a decir la sociedad, que, pero lo han aprendido dentro del entorno en cual están. Por ejemplo, ven a su padre hinchándose de patatas cada vez que mira las noticias, por ejemplo. Entonces, claro, ese niño va a aprender a raíz de la influencia y de
del ejemplo que le da su padre, que lo que se hace en el momento de ver las noticias es hincharse de patatas. Igual que un niño que viene de una familia donde se fuma, pues es más probable que ese niño fuma que un niño que viene de una familia de que fumar cigarros no ha sido una cosa ni pensado. ¿Me explico? Ujú. Perfectamente. Sí. Entonces, allí es donde yo creo que empezamos a crear estos sesgos y estas creencias que nos afectan a largo plazo. Que en tu caso, Telmo, no sé si utilizar la palabra suerte está bien, pero yo creo que has tenido mucha suerte de venir de una familia en cual el físico nunca haya sido una cuestión, que habéis como familia, lo que escucho, os habéis enfocado en otros atributos y también habéis tenido una suerte no, que me imagino que en tu familia no hay nadie que tiene un sobrepeso muy importante ni padece de algún, no Sí, sé. o a lo mejor directamente, pues por mi metabolismo o lo que fuese, nunca tuve la tendencia a engordar y entonces tampoco se dio esa situación en la cual se estresaba o se testaba la capacidad de mi familia de origen para eh, como modelo de educación en este aspecto, etcétera. Al final es algo multifactorial y de hecho, para bien o para mal, no somos como el Emil de Rousseau, ¿no? No podemos irnos a vivir a un cantón suizo en el cual no tengamos ningún tipo de interacción y por lo tanto cuidemos pues nuestra bondad natural y nuestra tendencia natural para autorregular nuestra alimentación, sino que va a suceder. Incluso unos padres pueden ser, pongamos, el ideal de padre respecto a la alimentación y el apoyo psicológico, etcétera, que a partir de y que nunca hayas probado nada con azúcar hasta que llegas a los 6 años, y a los 6 años de ahí en adelante empieza a haber una mayor relevancia de la interacción con otras personas y en especialmente con nuestros iguales. Entonces lo que va a suceder también que, bueno, vas a tener unas bases, pero la línea de desarrollo que va a tener a lo largo de tu vida pues va a depender de otros muchos factores. Entonces, bueno, es algo que es difícil de cuantificar, difícil de medir y sobre todo que los estudios, incluso los transversales, pues bueno, tienen que trabajar con muchas variables externas muy diferentes. Sí, la verdad que sí. Bueno, Mm. es curioso, esa pregunta que os hice es una pregunta que hago a muchos de mis clientes también cuando trabajo en un programa grupal, porque claro, yo trabajo con gente que sí que viene con esos complejos y cuestiones de imagen corporal o relación difícil con la comida o sea, toda la gente con quien yo he trabajado que tiene una relación complicada con la comida, cual lo defino como que no comen simplemente por hambre biológico, o sea, comen por razones aparte del hambre biológico y no son capaces de necesariamente distinguir cuándo parar. O sea, cuando el cuerpo dice de parar, sino paran cuando algo mental o emocional les dice de parar, que en muchos casos es pasando el punto de saciedad. Y todos tienen un pasado de tener este tipo de diálogo, o sea, en el entorno familiar o si no, en el entorno escolar. Entonces es interesante tener esas conversaciones con gente, por ejemplo, en tu caso, que no te acuerdas de tener esa conversación en tu familia y Edu, no sé cómo sientes que te ha afectado a ti teniendo ese tipo de conversación o no. En cualquier caso, como yo sienta que me ha afectado, tampoco es muy relevante. Lo que importa es cómo yo opero con ello, ¿no? O sea, que yo te puedo decir ahora, sí, creo que me ha afectado mucho. ¿Y qué? ¿No? También es un poco poner Sí. la responsabilidad en otro momento, ¿no? En otro momento de la historia y en otra persona. Yo sé lo que hago ahora y sé cómo trato la comida ahora y que cada día es un aprendizaje, ¿no? Y una Ujú. pequeña lección. Por cierto, he implementado una nueva medida que no sé si te he explicado. Dime. Tengo asistenta culinaria ahora. O sea, alguien que te cocina. Todos los tuppers de la semana. Bueno, Ah, muy todos no, bien. 10 tuppers. Más o menos el fin de semana siempre queda un poco abierto a la magia, a la fantasía O que sea, luego se eso te puede quita cocinar. el poder de decisión y así.
O sea, la energía mental... Sí. Es multifactorial. Primero, el hecho de no tener que pensar qué comer, no tener lo que cocinar, no tener lo que comprar y también el delimitar, ¿no?, lo que tengo que comer. O sea, me como el tupper y sigo con mi vida. No hay ese punto de cuándo parar de comer, ¿no? Me como el tupper, una manzana de postre o así y la vida continúa. Y bueno, es un ejercicio que la verdad es que me está ayudando bastante. En cuanto, tanto como que yo digo que es la mejor inversión que he hecho este año, el que una persona me cocine, así como tengo también una persona que me limpia la casa porque es un tiempo que yo no quiero destinar, tengo una persona que me cocina y aparte del ahorro de tiempo, que es evidente, hay bastantes mejoras. Y en cuanto a tu pregunta, pues insisto, no sirve de nada que yo diga que me haya afectado mucho o poco, porque tampoco lo sé. Lo que sí sé es que me enfoco mucho y destino mucho tiempo a mirar de trabajar este tipo de relaciones que tengo, porque y espero que me queden muchos años de vida y la mayoría de ellos comiendo, así que es mejor tener una relación sana con la comida, ¿no? Sí, o sea, tú estás diciendo que al final es una decisión que pase, que lo que haya pasado en tu juventud con ese tema de la comida o con el cuerpo, pues es una cosa que tú has tomado la decisión de decir, mira, yo no puedo afectar o efectuar cambio en lo que ya me ha pasado, entonces me voy a enfocar en lo que vaya a pasar en el futuro, ¿no? A ver, aquí Telmo puede seguramente dar una visión desde una perspectiva mucho más académica que la mía, pero pongamos que a mí no me da por comer de forma poco controlada, tampoco diría compulsiva en absoluto, pero no me da por tener eso, sino que me da por esnifar cocaína, ¿vale? Bueno, no sería el caso, porque pongamos otro sujeto que realmente ha tenido una relación con su padre, pues muy complicada. Su padre era extremadamente exigente con él. Y él, pues en un determinado momento, que tenía la opción de acatar y ser extremadamente exigente consigo mismo porque su padre así lo quería, o todo lo contrario, buscar la reacción de su padre mediante lo opuesto, es decir, salir, beber, drogarse, etcétera, decide drogarse y decide, no lo decide, pero acaba desarrollando una adicción a la cocaína. ¿De qué sirve determinar que el motivo de que tú eres adicto a la cocaína es porque tu padre fue muy exigente contigo y tú respondiste con una rebelión? Está bien, lo identificamos, perfecto, pero no sirve de nada más. Luego el trabajo está aquí y ahora. ¿Qué hacemos para solucionar esto, ¿no? ¿Cómo le ponemos solución? Pues a partir de aquí Telmo puede tener las herramientas y de hecho seguro que las tiene, pero no sirve para mí de nada recrearse en los motivos que llevaron a tal, ¿no? ¿Y no crees que entender los motivos te ayuda a entender tus acciones actuales para poder cambiarlos en el futuro? Creo que te ayuda, bueno, lo identificas, lo entiendes desde un punto de vista teórico, pero tú puedes pasarte toda la vida también diciendo, claro, es que yo me meto cocaína porque mi padre era muy duro conmigo. Claro, es que yo me meto Entonces, cocaína, pero y lo estás entendiendo perfectamente, no lo estás solucionando. Creo que entonces depende... se está muriendo de ganas de intervenir, Telmo, ¿eh? Di algo, Telmo. Que se ve porque se está moviendo más de un lado a otro. Sí, está arqueando, está aumentando el rango de movimiento. El rango Venga, de va. movimiento. Claro, es que para la gente que no me ve, hoy soy yo el único que estoy de standing desk. Sí. Eres muy Habitualmente saludable, Telmo. suele ser Edu, hoy me ha tocado a mí y es como ver a un Edu con mi cara moviéndose para un lado y para otro. Más o menos igual. Pero sí, al final tendemos a un exceso de racionalización de las cosas y queremos obtener explicación del por qué. El por qué es como de hecho una pregunta que los psicoterapeutas no hacemos o no deberíamos de hacer, que es el por qué, sino deberíamos de buscar el cómo. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien y de hecho es muy interesante y aporta beneficios a la persona el obtener una explicación que en cierta manera le ayude a entender su punto actual, absolutamente del problema, el cual una vez generas pues, unas estrategias
problema. Telmo, te estamos perdiendo. Este es el motivo por el cual utilizamos grabadoras externas nosotros. Ah, entiendo. Porque entiendo. ahora yo haría ver que estoy entendiendo algo de lo que dice Telmo. Pero en otros Sí. solo ayuda ¿Ves? a No llegar lo a he escuchado. entendernos Ya, no a nos has ese escuchado. punto actual en el que estamos. Telmo, sabemos que has dicho algo muy interesante porque siempre dices algo muy interesante, pero no lo hemos escuchado porque tu internet ahora ha dicho... Chao. Me tomo un pequeño break. Puede, sí, ahora mismo, cuando bien Espera un momento. vosotros tampoco. Espera Pues sí un que va a momento. ser mejor no utilizarlo. Eso mismo decíamos. ¿Ves? Claro, Ya. yo ahora mismo lo atribuiría a cualquier otra cosa fuera de la aplicación de Zoom, es decir, pensaría que puede haber sucedido con Google Teams o con lo que sea, pero Edu está diciendo sí, definitivamente Claro. Zoom no es la herramienta, ¿no? Entonces, Ya. Bueno, pues he vuelto a grabar porque, mira, vamos, esto, Radio Bite Size se trata de grabar lo real, las conversaciones que me hacéis darme cuenta que tengo ideas erróneas, que tengo que cambiar mi forma de pensar y que también el Zoom se para. Entonces, mira, estás aquí en Radio Bite Size para escuchar cosas reales, no para no, escuchar... y además, Gillian, perdona que te interrumpa, pero Dime, dime. justamente que nos sirve para explicar la importancia de las atribuciones y cómo se genera nuestra visión del mundo, porque ahora mismo este corte, que para a lo mejor para ti o para mí puede ser un corte que se haya sucedido con cualquier plataforma de videollamadas y debido a la conexión de internet o lo que sea, ahora Edu está pensando, efectivamente, es que Zoom, basta que utilice Zoom para que se corte la llamada, es que Zoom es terrible, ¿no? Sí. Y eso es justamente el nivel de atribuciones. Entonces, sí que aporta mucha tranquilidad a las personas el tener una explicación respecto de dónde puede venir su persona en el presente. Y eso, lamentablemente, no sirve para solucionar nada. Tú puedes pensar, como en el caso que decía Edu, de que tu adicción a la cocaína viene en gran parte debido al nivel de autoexigencia de tus padres, pero eso no te va a llevar a encontrar una solución para ello. Entonces, cuando se enfocan las diferentes estrategias de solución de problemas y cómo somos capaces de orientar nuestros recursos del presente para, a través de un proceso terapéutico, llegar a una versión diferente de nosotros mismos en el futuro, ese pasado no tiene mayor relevancia que simplemente pues, generar una contextualización a partir de la cual pues, puedes trabajar. Muchas veces sí que aporta tranquilidad el tener una explicación al respecto, porque nos gusta racionalizar absolutamente todo, que sea que está demostrado científicamente que somos más emocionales y más subconscientes de lo que realmente creemos que somos. Pero a la hora de solucionar una situación actual, lo que importa es nuestro presente y la capacidad de dirigir nuestros recursos hacia el futuro. Pues mira, eso yo creo que me ha parecido una manera muy interesante de explicar por qué nosotros no tenemos que entender tanto nuestro pasado, sino enfocarnos en dónde nos podemos llevar hacia el futuro y que importa muchísimo la perspectiva de desde dónde empezamos a realizar el cambio individual. Porque yo creo claro, hay mucha diferencia entre decir, vale, yo tengo un problema con cocaína porque mi padre era de tal manera y decir, vale, quizás lo que ha pasado con mi padre me ha afectado de alguna manera, pero desde este punto hacia adelante yo voy a enfocarme en esto, esto y esto, en vez de decir, pues es por esta razón que soy así. Y yo creo que de ahí surge mucho, que lo que vemos muchísimo es que vivimos en un mundo que nos encanta hacer excusas para todo lo que hacemos. Yo soy así por tal manera. Claro. Yo hago esto por esto. Y no vivimos en el momento presente, que es el único que tenemos. Es decir, lo que dijo el Telmo de hace 5 minutos ya no es mío, por mucho que quiera modificarlo. Ahora no hay manera. Es decir, hace 5 minutos dije una cosa, puedo rebatirme y puedo decir, vale, realmente hace 5 minutos a lo mejor metí la gamba, pero no puedo cambiar que en ese momento determinado yo haya dicho algo. Entonces, realmente lo que puedo evitar es ahora
y en el futuro repetir lo mismo. Pero el pasado realmente ya no es nuestro. La gente vive como si el pasado y nuestras experiencias pasadas fuesen realmente nuestras y que nos modelan y que seguimos como con una mochila, ¿verdad? Cargada de cosas, pero realmente es que esa mochila no, está cargada con lo de ahora, que es el portátil, los cascos y vuestra compañía, pero absolutamente nada más de mi vida ahora mismo está influenciándome. Y eso es algo muy importante porque vivimos momento a momento, pero realmente vivimos como si fuésemos a hacerlo para siempre o como si hubiésemos realmente vivido desde el segundo cero. Y desde el cero hasta ahora han pasado muchas cosas que directamente, pues como decía antes, a lo mejor ni siquiera me acuerdo de qué han pasado. Exacto, y yo creo que es importante tomar la responsabilidad por lo que nos ha pasado, por lo que hemos dicho o como nos hemos comportado en el pasado, pero que no nos deje definirnos. Efectivamente. Sí, sí, sí. Mm. Y bueno, entonces, eso quiere decir que yo puedo tener una adicción a la cocaína, pero no puedo echar la culpa a mi padre. Realmente por poder puedes echarle la Sí, culpa a quien claro. tú quieras. Es Puedes verdad, es echárselo, verdad. se lo puedes echar incluso a Shin-Chan. Sí, Así, sí. Chan. Pero Pues esto es puede Claro, quiero ser, decir, ¿eh? esto es una actitud vital, ¿no? Ya. Sí, 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 totalmente. En dónde pones la responsabilidad no de una adicción a la cocaína, de cualquier cosa? Del partido que has perdido, de la competición que no ha salido como querías, de todo. ¿Dónde pones la responsabilidad? ¿Y cómo crees que podemos fomentar esa mentalidad de autorresponsabilidad cuando, cuando en muchos casos vivimos en un poco como, bueno, y yo creo que sí, en muchísimos casos vivimos en eso que Telmo dice, que no vivimos en el presente, vivimos en algún otro, o vivimos pensando en lo que va a pasar en el futuro, que muchas veces no lo podemos controlar, que, por cierto, Ona, mi perra, está tirando mi micrófono porque está activamente lamiendo las patas encima de mi cama. Em, pero claro, no, muchas veces no tomamos la responsabilidad. Yo creo que tanto en cómo pensamos sobre nosotros mismos y cómo comportamos en función del deporte, de nutrición, de todo, porque estamos o viviendo en el pasado, ejemplo, viviendo en el pasado, no tenía que haber comido las galletas, o viviendo en el presente, tengo muchas ganas de comer las galletas y no, o en el futuro, tengo muchas ganas de comer las galletas y no en el presente, que es como no sé si ni quiero galletas. Yeah. Esto, a ver, la respuesta a esta pregunta daría no para un podcast, sino para un libro, ¿no? Ya. Cómo asumir la responsabilidad y cómo hacerse uno cargo de lo que realmente depende de él. Pues tenemos 3.000 años de historia de budismo, 2.000 de estoicismo, 60 de terapias cognitivo-conductuales, no sé, seguramente haya muchos cables de los cuales tirar. Yo, de entrada, lo primero es tomar conciencia sincera de qué ha sucedido. A mí me gusta mucho el ejemplo en este caso del deporte, porque es donde más se utiliza o donde menos se utiliza la responsabilidad, ¿no? Y siempre es el árbitro, siempre es la pista, o siempre es que ha llovido, o siempre es algún compañero, no, nunca eres tú, ¿no? Pues para empezar, tomar conciencia a partir de aquí, prácticas para tal, no sé si Telmo tendrá alguna. Yo ahora, francamente, más allá de la meditación, no me viene mucho otra cosa. Bueno, y parte de la meditación, la idea central es vivir el momento presente. Sería completamente ignorante por nuestra parte decir que se puede vivir únicamente centrándote en el momento de ahora sin ningún tipo de objetivo. Pero sí que es cierto que tus objetivos se consiguen a partir de momentos presentes y decisiones que tienes que tomar conscientemente en cada momento. Y eso es muchas veces lo que falta, ¿no? O sea, desde ese siglo de oro mundial, como se suele decir, en el cual nació Buda, en el cual nació Confucio, aunque es de un siglo un poquito anterior, o incluso cuando apareció Sócrates,
todo sucedió en la misma época de la historia de la humanidad en puntos completamente diferentes, pues se inició una línea de pensamiento que llega hasta nuestros días y obviamente influye en nuestro momento actual. Pero si tú, por ejemplo, tu objetivo es llegar a esos 115 de arrancada, pues tu objetivo ahora, cuando llegues al box, es entrenar de la mejor manera posible ahora, centrar tus recursos en el ahora. Y después, cuando salgas de entrenar y te duches y vayas a casa y tengas que comer, tienes que centrarte en que ahora, en vez de cogerte el paquete de galletas Príncipe, pues vas a tomar tu plato con tu filete, tu arroz, tus espinacas, tu tal, porque eso es lo que te va a acercar más, ¿no? Pero son decisiones en el momento presente que tienes que tomar y al final todo suma. Hablábamos recientemente de que es mucho mejor dedicar tu 100% en algo que tu 98% en algo. Muchísimo mejor. O sea, es casi la diferencia entre no hacer algo o hacerlo. Porque ese 2% lo que te va a establecer es constantemente la posibilidad de que exista una decisión. Y esa decisión implica, por ejemplo, que si tú sales con tus amigos a cenar, si vas al 100%, sabes que en ese 100% no entra el que te tomes 2 raciones de tarta de queso cuando termines la cena con tus amigos. Pero si vas al 98%, dices, es que claro, no todos los días salgo con mis amigos. Es que hoy justo Mario se está tomando esa tarta de chocolate que está tan rica, tal no sé qué. Y no está mal que te tomes obviamente la tarta de chocolate o la tarta de queso. Lo que sucede es que al final esos momentos que se supone que eran solo un 2%, al final tienen mucho más impacto, porque hoy es el día en que hago una excepción, pero mañana hago también la excepción. Y después de 3 días hago también la excepción, porque el término medio es un término abstracto. Claro. Y cuando hay un término abstracto es que no tienes establecido justo cuánto es lo ideal. Entonces es mejor 100% saber que a lo mejor pues un día a la semana, sí o sí, un día a la semana me voy a tomar un trocito de tarta de queso, pero no establecer algo indeterminado en el cual, bueno, solo en las ocasiones especiales fumo. No, es que solo me tomo una cañita cuando salgo con estos, pero después vienen las otras cañitas, los chupitos, los cacharrillos, porque ya una vez, bueno, como es solo un día, pues ya acumulo todo lo de un día, ¿no? Claro. Qué gran frase. Bueno, un día es un día, porque es incontestable. O sea, ¿qué mayor verdad se ha dicho en la historia que un día es un día? Efectivamente. Y dos son dos. O sea, a partir de un día es un día, barra libre. Es que un año es un año y una vida es una vida. Lo que tú acabas de decir, Telmo, es que es precisamente lo que yo estoy como... Yo trabajo para ayudar a gente a no pensar de esa manera tan blanco y negro. Porque lo que yo he visto es que ese pensamiento de blanco y negro de que o eres 100% o eres 0%, que es donde vive mucha gente, es como yo hago algo a 100% o lo tiro todo por la ventana. Es que para la gente con quien yo trabajo y yo me dedico la vida a ello, es enseñar cómo encontrar ese punto abstracto del gris y definirlo para cada individual. Porque veo que vivir en ese mundo de que o es 100% o no, o esto es sí y esto es no, o este día el sábado sí, pero el domingo ni de coña, es donde encuentro el mayor problema. Fíjate, Gillian, lo entiendo completamente y estamos hablando de lo mismo, pero nos estamos centrando en el uso del 100%, el 98%, el 0%. Porque tú lo que estableces es un tipo de entrenamiento en el cual le enseñas a una persona a ser persona y tener una buena relación con la comida. Ese es su 100%. No es su 50%. Ella no es 50% persona, no tiene una relación con la comida del 50%. Vale, Estás enseñando a ser un 100% de persona, un 100% de una relación saludable con la comida. Yo lo que estoy diciendo es que tú eres 100% persona,
tú te dedicas 100% a ser saludable con la comida, que no es lo mismo que ser un 98% persona y un 98% saludable con la comida. Porque en el momento en que empiezas a establecer que un 98% es a lo que tú vas, es decir, no te estás dedicando a tu 100%, va a suceder que entonces, es que, claro, es que si me como esta tarta justo hoy me voy a sentir mal. Ese es el 2% en el caso que estás aplicando tú. Porque estamos aplicando el 0%, el 98%, el 100% en cosas completamente diferentes. No son mismas dimensiones. No sé si me explico. Yo Tú estás creo que facilitando que a esas personas la toma de decisión se forme de manera natural. Y cuando tú, por ejemplo, yo decido que no bebo ni gota de alcohol porque no la bebo, ese es mi 100% respecto a mi relación con mi comida. Mi 98% sería, bueno, de vez en cuando me tomo una cañita, tal no sé qué, pero de repente sucede que ya no es un 98%, porque empiezo a tomar a lo mejor una caña en un momento, después en otro momento, después cuando es una ocasión especial me tomo otra, entonces ya no es un 98%, es un X%, pero mi 100% de mi relación saludable con lo que como y con lo que bebo es lo que soy actualmente, porque no me provoca ningún tipo de disonancia cognitiva, ningún tipo de fatiga a la hora de tomar decisiones, porque tengo claro lo que quiero y tú les enseñas a ser el 100% de la persona que quieren ser y con una relación saludable. ¿No? No es un 0 o un 100%, que es una manera muy occidental de pensar. Sí, yo creo que ahora te has explicado perfectamente porque ahora lo he entendido como yo estoy enseñando a gente a ser 100% fiel a sus prioridades y principios en la vida, Eso básicamente. es, Y yo creo efectivamente. que ahí la discrepancia es una palabra, lo acabo de inventar. Es Sí. una Vale, palabra perfectamente pues usada. la discrepancia, no sé si conocéis ya los gileanismos, cuando yo escojo una palabra en inglés y pongo acento español y espero que sea una palabra, pero a Yo veces acierto, ¿eh? estoy aquí solo por ellos. Y yo creo que la Sí, gracias por la discrepancia, parte que me toca. eh, la discrepancia es que, no, es que, y yo creo que este es un gran enfoque para mí ahora, es ayudar a gente a definir mejor sus principios y sus prioridades, porque yo creo que muchas veces creemos que tenemos una prioridad, pero realmente no lo es. Y como nos estamos autoengañando con lo que son nuestras prioridades, es muy difícil actuar de acorde con ellos porque nos estamos engañando desde el principio. Porque no sabemos lo que queremos. Exacto. Quiero decir, ahora mismo las tres personas que estamos aquí, o somos un ave fénix que sale una vez cada 1500 años, o realmente seríamos incapaces de responder a todas las preguntas que nos hiciésemos los unos a los otros con el 100% de seguridad de que eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos de la vida. O sea, nosotros tenemos ciertas facetas de nuestra vida perfectamente controladas, pero hay otras que directamente son algo que está en constante fluir y que pueden cambiar en cualquier momento, o mismamente que decimos, ostras, ¿dónde quiero estar dentro de 30 años? Pues eso no es una pregunta que muchos de nosotros nos hayamos parado a sentar y a responder. Y eso se ve constantemente en terapia cuando las personas no nos hemos hecho las preguntas más básicas sobre quién somos o quiénes queremos ser. Eso es una de las preguntas más duras y más complicadas que te pueden hacer, porque realmente requiere un nivel De de autoconocimiento. pensamiento, de autoconocimiento, de dedicación de tiempo y de esfuerzo que hay gente que se pasa años para conseguir. Sí, yo creo que por un lado es algo que da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo cuando quizás no eres muy seguro o no tienes la historia de hacerte estas preguntas, empezar a hacerte estas preguntas, pues puede dar un poco de miedo porque no sé qué va a salir, no sabes qué va a salir. No sabes si lo que realmente pensabas que lo que querías es lo que quieres. O sea, y eso es algo que veo mucho con la gente que dicen, bueno, es que yo quiero perder 10 kilos y es como, vale, pero ¿qué son tus prioridades? Si tus prioridades son tener una vida social y no cocinar nunca y no tener que estar atado a ningún tipo de rutina, pues va a ser bastante difícil conseguirlo. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y luego aceptarnos
aceptarnos por quien realmente decidimos que vamos a ser a la vida. Y yo creo que la Yo me aceptación es parece la que parte es una difícil. manera verdaderamente emocionante de vivir. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y Edu, ¿qué opinas de todo esto? ¿Tienes frío, Gillian? Veo que te estás como Sí, tengo un poco de acurrucando. frío. No sé. Sí, tengo un poco de frío. Bien. Pues creo que hay gente, habrá personas que vivirán y morirán sin hacerse esta pregunta, ¿no? Sin plantearse qué han venido a hacer aquí y cuál es el sentido de su existencia. Y otros, desgraciadamente, pues nos hacemos esta pregunta, lo cual acarrea pues una serie de altibajos emocionales e inaludibles hasta que en algún momento pues consigues la respuesta inequívoca que al principio te dará es un poco el mito de la caverna, ¿no? De Plató. Al principio pues hay que sufrir un poco hasta conseguir la respuesta que te servirá ya para toda tu vida. Esta es un poco mi mentalidad, pero igual te digo que en la ignorancia se vive muy bien y se muere muy bien. El problema es que una vez abres esa puerta y ya no la puedes volver a cerrar. Te tienes que meter Ya, de lleno. ya Sí. cuando tomas la pastilla del Matrix, pues no puedes Sí, no ver el Matrix, ¿no? correcto. Bueno, Pues sí. di, De di, di, hecho, di. en la apología de Sócrates, la escrita por Platón, que no por Jenofonte, ahí se termina de una manera fabulosa, que es Sócrates despidiéndose, diciendo que bueno, que él se va a morir y que yo me toca irme a morir y vosotros os toca vivir. ¿Cuál es la mejor de las dos opciones? No lo sabe sino el Dios supremo, no lo sabe sino Zeus. Entonces, realmente esta es la base de la vida en la que estamos. Y muchas veces, justamente por el exceso de tiempo libre o de ocio, pues tendemos a que nuestros temperamentos pues vayan por el lado de que todo nos parezca un ultraje, de que todo nos parezca una ofensa, de que veamos las cosas negativas. Y realmente no, todo esto no es sino resultado del error de la persona que decide interpretarlo de esa manera. Hay una definición clásica de Séneca que es que la sensatez es la habilidad de aquella persona para no sentirse afectado por una ofensa. Y básicamente estamos constantemente sintiéndonos ofendidos por cosas que podríamos directamente evitar y empezar a lanzar más positividad y más capacidad de impactar a otras personas en vez de gastar energía en esas cosas que no retribuyen para nadie. Telmo, ¿cuándo vienes aquí a Barcelona a explicarnos todas estas cosas en vivo? Pues no lo Quiero, sé, cuando me invitéis a mí, ¿sabes qué pasó? Que Edu recientemente me vio tan poco liado que me dijo, si quieres trabajo en planes. pues mira, vente, Pero yo cojo el tren y porque sí. soy incapaz de sacarme el carnet de conducir, cojo el La tren otra. y os veo ahí. Mira, quedamos, si tú estás en Gracia, pues nada, yo llego al Prat, te recojo a medio camino y Perfecto. tiramos para Blanes. Suena como genial. Además, hace tiempo que no voy en el tren y no se me ocurre... Bueno, ¿sabéis que no llega el tren a Blanes, no ahora? Vaya, pues Sí. entonces no podemos ir en tren, Gillian. Hay como el capítulo ese de los Simpsons, con el Gloria se derrumbó el puente que comunica Blanes con Malgrat a través del tren y de una carretera. Por suerte tenemos otras maneras de salir del pueblo, pero si no hubiera pasado como en el capítulo ese de los Simpsons. Y no llega el tren a Blanes. Están reconstruyendo la vía, pero no llega el tren. Mira, otro no llega el tren a Blanes. Hay que ir a buscaros, habrá que ir a buscaros a Malgrat, pero bueno, tampoco es problema. Bueno, nada, entonces yo estaba escuchándote, Telmo, y creo que tendríamos que hacer algún vídeo o algo para que llegues a más gente a explicar estas cosas, porque esa última frase que has dicho, pues, o sea, ha sido una frase perfecta. Me ha encantado. Porque hablo Y mucho, Gillian. Hablo mucho y a veces sale algo útil.
Bueno, sí, es que si hablas por 4 horas y otra persona habla bueno, no, iba a hacer una metáfora que me iba a salir mal, así que ni lo voy a intentar. Pero yo creo que ya hemos pasado casi a 2 horas. Madre Tendré de que Dios. cortar este podcast un poco porque yo creo que nuestro mundo con déficit de atención, yo no sé si llegamos a escuchar 2 horas de, de hablar, pero quién sabe. Y chicos, ¿dónde os puede encontrar la gente? Si quieren ir a Galicia, yo sé que te pueden encontrar ahí en Sí. Galicia, ¿no? Me pueden encontrar en Artabros CrossFit, por supuesto. Y bueno, en Instagram, vosotros ya lo sabéis, no soy una persona que utilice muchas redes sociales, pero sí que todos los días hago una publicación de algo que llamamos Artabros Mentality aquí en el box. Y me pueden encontrar en Instagram por Telmo Cillero. Muy bien. Mi Y Edu Instagram es Garriga. Dudu Garriga, y también me pueden encontrar en el canal de YouTube de 77 Fit, que es 77 Fit Media, en el que colgamos 1 o 2 vídeos a la semana. Generalmente uno sí salgo yo y el segundo, pues depende de la semana, sale otro coach o sale otro escenario, sale otro que hacer. Muy bien. Bueno, y el Pues, entre podcast, por supuesto, nos podéis Hombre, encontrar por ahí. claro, el favor, Es que entre por favor. podcast. yo soy tan malo en darnos autobombo que, claro, no tenéis mucha ración de Edu ahí y yo la acompaño en el proceso de podcast entre podcast. Así que también nos encontráis ahí. Pues muy bien. Y pondré también el contacto en las notas de este podcast, que ha sido un episodio de Entre Bite Size, que, bueno, yo agradezco muchísimo vuestra aportación, vuestro tiempo y nada, espero veros muy pronto. Muy bien, Igualmente, Gillian. Gillian. Muchas gracias. Telmo, un placer, como siempre. Gracias. El placer